unas también. Vamos a empezar con un caso clínico, ¿sale? Ajá. ¿Quién me ayuda a leerlo? Edu. Ok. Veo solamente la pantalla de feocromocitoma. Ah, pero ya le cambié. Ya ¿Sigue se sin cambió. verla? Ya se cambió. Paciente masculino de 61 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con glibenclamida que se presenta con somnolencia y dislalia. A su ingreso, glucosa sérica de 28, por lo que fue tratado con dextrosa intravenosa con mejoría de la sintomatología. Refiere buen apego al tratamiento, negando pasar por alto comidas y sobredosis de medicamentos. Durante los últimos 7 meses ha notado enrojecimiento en sus palmas, cefalea intermitente de moderada a severa, pérdida de peso con aumento de apetito. Adicionalmente, refiere su presión arterial estado lábil, lo que su médico familiar atribuyó a neuropatía autonómica. Al momento de su ingreso se recibe paciente con una frecuencia cardíaca de 69, tensión arterial de 115/73, respiratoria de 16. Durante su segundo día de hospitalización, enfermería reporta una tensión arterial de 186/135, que se acompañó de palpitaciones, disnea y cefalea, siguiendo manejo agresivo con diuréticos y mejoría en la sintomatología. Muy bien. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué podría explicar la hipertensión del paciente? Quien quiera contestar, si quieres tú mismo o alguien más. Un exceso de catecolaminas circulantes porque no respondió al tratamiento de antihipertensivos. Muy bien. Entonces, la respuesta, pues sí, es un exceso de catecolaminas circulantes. Más adelante veremos cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Raúl, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Si quieres yo, no sé si se escuche. Sí, tú, Fanny. Continuando su protocolo de estudio, usted solicita una tomografía tóraco-abdominal con los siguientes hallazgos. Dentro de los cortes de tomografía abdominal se evidencia masa adrenal derecha heterogénea de 4.7 centímetros con una densidad de 34 unidad Kaufman. La glándula adrenal izquierda aparece engrosada difusamente sin masas evidentes, hallazgos consistentes con hiperplasia. Según los hallazgos... No, está bien, Fanny, está bien. Continúa. Según los hallazgos en la tomografía, usted sospecha de, pues, un feocromocitoma. Muy bien. Más adelante también vamos a ver cuáles son los hallazgos en la tomografía y sobre todo las unidades Hounsfield, que son las que nos van a dar una buena pista de feocromocitoma. Quien quiera seguir leyendo, por favor. Usted sospecha... perdón. Está bien. Adelante, Jesús, síguele. Usted sospecha altamente de feocromocitoma. Según la presentación clínica del paciente, inicia tratamiento con calcio antagonistas y fenoxibenzamina. Solicita exámenes de laboratorio que confirman metanefrinas elevadas en plasma y en orina, con lo que confirma su diagnóstico. Interconsulta al servicio de cirugía general que decide manejo quirúrgico. ¿Cuál es el criterio más importante para determinar la necesidad de cirugía en feocromocitoma? Hallazgos en aspiración por aguja fina, actividad bioquímica, tamaño de la masa o masas bilaterales, es actividad bioquímica. Muy bien, Jesús. Gracias. Así es, como bien dijo Jesús, es la actividad bioquímica del feocromocitoma. La que sigue, por favor, alguien más que me ayude a leerla. Creo que Momox estaba leyendo. ¿Cuál es la complicación perioperatoria más común de la escisión de feocromocitomas? ¿A alguien más que le quiera ayudar? ¿Sería la hipertensión? Muy bien, Jesús. ¿Qué dices, hipertensión o hipotensión? Hipertensión. No, es la hipotensión. No, Más yo adelante. dije hipertensión. Sí, más adelante vamos a ver por qué.
Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a ver primero la definición de los feocromocitomas. Vamos a tener que los feocromocitomas son tumores de células cromafines que van a estar derivados de la cresta neural y que se van a asociar a una producción excesiva de catecolaminas y por lo tanto van a ser evaluados mediante la medición de metanefrinas y normetanefrinas, que son las que tienen más validez que como tal las catecolaminas en sangre. Bueno, antes de esto vamos a ver un poco de historia. Vamos a tener que Max Scotelius fue el primero en notar que cuando él extraía un tumor y lo ponía en una solución de Müller que contenía cromatos, esta se tornaba de color gris rojizo, como la imagen que se ve de este lado. Entonces fue hasta 1912 que Ludwig Pick acuñó el término de feocromocitoma. Cromos que significa color y citoma que significa una masa de células. Y no fue hasta 1980 cuando con la aparición de la inmunohistoquímica pues ya se dilucidaron más las características de este tumor. Entonces, bueno, vamos a tener que si se mete tejido fresco en una solución de dicromato potásico, se va a tornar marrón oscuro, por la oxidación de catecolaminas. Y esta es la razón por la cual se le llamó cromafín. Bueno, dentro de la histología, pues vamos a tener que en realidad no hay características histológicas como tal que nos vayan a orientar sobre la malignidad o benignidad del tumor. Más bien podemos tener tumores que nosotros consideraríamos como benignos en su histología, que pueden llegar a metastatizar, o tumores que sean pues con características malignas o pleomórficos que se queden pues confinados al órgano. Entonces, bueno, vamos a tener aquí una imagen histológica en la que se ven conglomerados de células con abundante citoplasma y aquí una microfotografía en la que se observan gránulos secretores que están rodeados por la membrana, que son los que contienen pues las catecolaminas. Sin embargo, a pesar de que las características histológicas no nos pueden orientar como tal a si un tumor es maligno o no, pues hay características morfológicas que sí nos pueden orientar a esto, o que nos pueden decir si este tumor va a tener más un comportamiento maligno o no. Dentro de esas características, pues está la medición del tumor. En tumores mayores de 5 centímetros son más propensos a metastatizar, o en tumores que tengan mutaciones en el gen SDHB. Listo, entonces aquí tenemos que los sitios de metástasis más frecuentes van a ser el pulmón, el hígado, los linfonodos y el hueso. Y la mutación SDHB nos va a orientar hacia feocromocitomas malignos y con menor sobrevida. Bueno, posteriormente la OMS en el 2017 dividió a estos tumores con estas características histológicas en dos, en feocromocitomas y en paragangliomas. ¿Qué nos va a dar esta división de los tumores? Pues que los feocromocitomas van a estar únicamente confinados como masas adrenales y los paragangliomas, a pesar de tener las mismas características histológicas, no se van a encontrar pues en las suprarrenales, se van a encontrar en otras partes, principalmente en cabeza y en cuello. Viendo un poco de epidemiología, pues vamos a tener que realmente los feocromocitomas no son tumores tan frecuentes, se van a encontrar en 0.6 a 1000 habitantes, 60% van a ser incidentalomas. En los niños, el 70% de los feocromocitomas que se encuentren van a ser de carácter hereditario, aunque generalmente se van a encontrar en la tercera a la quinta década de la vida. Y hace muchas décadas se pensaba que el feocromocitoma era una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Sin embargo, ahora se conoce que solamente es responsable de 0.2 a 0.6 de la hipertensión secundaria. Vamos a tener dentro de las manifestaciones clínicas que se va a conocer al feocromocitoma como el gran imitador. ¿Por qué el gran imitador? Pues bueno, porque nos puede dar características clínicas realmente de muchas enfermedades. Entonces, vamos a tener que existe una triada clásica del feocromocitoma, que es cefalea, palpitaciones y sudoración. Sin embargo, esta triada
clásica solamente tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. De hecho, cuando encontramos estos tres síntomas juntos, solamente vamos a tener una sensibilidad del 89% y una especificidad del 67% para que podamos hacer el diagnóstico de feocromocitoma. Es por eso que en cuanto a esta enfermedad debemos de tener una alta sospecha clínica y debemos de tenerlo muy en cuenta porque pues, realmente puede simular a cualquier enfermedad. Sin embargo, cuando se le agrega la hipertensión arterial sistémica, la sensibilidad y la especificidad aumentan. La sensibilidad llega hasta el 91% y la especificidad hasta el 94%. Entonces vamos a tener que los síntomas con mejor sensibilidad es la hipertensión, que se encuentra en el 80.7% de los pacientes, la cefalea, que se encuentra en el 60.4% de los pacientes, las palpitaciones, que se encuentran en el 59.3% de los pacientes, y la diaforesis, que se encuentra en el 52.4% de los pacientes. Sin embargo, pues vamos a tener que existen otros síntomas que se pueden encontrar en esta enfermedad que son menos comunes, pero que nos pueden llegar a confundir con cualquier otra etiología. Dentro de estos síntomas, se encuentran pues la fatiga, las náuseas, la constipación, cuadros de ansiedad, dolor torácico, hiperglucemia por la alta cantidad de catecolaminas que existe, y dentro de esta hiperglucemia nos pueden dar síntomas que son parecidos a los de diabetes, entre ellos polidipsia, poliuria, polifagia, visión borrosa, edema macular, y nos puede causar cambios electrocardiográficos, esto por igualmente la gran cantidad de catecolaminas que hay que pueden causar isquemia miocárdica. Una de las presentaciones clínicas que podemos tener en el feocromocitoma es la crisis por feocromocitoma, que afortunadamente pues no es tan común, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque existe. Y las crisis por feocromocitoma son altamente mortales y se caracterizan por una presentación con una hipertensión severa, refractaria al tratamiento. Esta hipertensión nos va a llevar a falla circulatoria y a shock. Y este shock nos va a llevar a su vez a disfunción multiorgánica, cardiovascular, pulmonar, neurológica, gastrointestinal, renal, hepática y metabólica. Entonces, pues las crisis por feocromocitoma, de hecho, son una urgencia quirúrgica. Dentro de otra de las presentaciones clínicas del feocromocitoma, pues vamos a tener el feocromocitoma en niños. El feocromocitoma en niños vamos a tener que se manifiesta principalmente de los 11 a los 13 años y es más común en los hombres en una relación de 2:1. En los niños, las dos características clínicas más frecuentes o que nos van a hacer sospechar de un feocromocitoma, pues es una hipertensión arterial sostenida que se encuentra en el 60 al 90% de los pacientes, que como podemos ver es una prevalencia más alta que en los adultos, y la cefalea. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros encontramos un feocromocitoma en niños? Pues que tenemos que darles consejería genética a la familia. ¿Por qué? Porque el feocromocitoma en niños se asocia hasta en un 70% con síndromes genéticos. Estos síndromes genéticos se heredan de manera autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Significa que el portador tiene un 50% de probabilidades de pasar estas mutaciones genéticas a su descendencia. Entonces es importante hacer un cribado genético pues, familiar cuando encontramos esta clase de alteraciones en niños. Ahora vamos a tener que en los feocromocitomas que son de características genéticas, vamos a tener que se dividen en dos, los heredados y los esporádicos. Y aquí vamos a tener algo que se conoce como la regla del 10%, que en realidad muchos de los artículos que nos facilitó la doctora Lagunas pues comentan que ya está en desuso esta regla, pero me parece que es como la más conocida. ¿Qué dice esta regla? Que el 10% son bilaterales, que el 10% son extraadrenales, que el 10% de los feocromocitomas van a tener características malignas, que el 10% se va a diagnosticar en pacientes asintomáticos y que solamente el 10% son hereditarios. Sin embargo, como ya les había mencionado, pues a la fecha esos porcentajes ya han cambiado bastante. Entonces, bueno, vamos a tener ahora que revisar los síndromes genéticos asociados. Vamos a revisar los más importantes o los más frecuentes, que son 3. El síndrome de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2.
Dentro de las características clínicas que vamos a encontrar en estos, pues en el MEN2 vamos a tener mutaciones en el gen RET y vamos a tener dos tipos de neoplasias endocrinas múltiples, MEN2A y MEN2B. La MEN2A se va a caracterizar por hiperparatiroidismo, carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. Y el MEN2B se va a caracterizar por ganglioneuromas, deformidades esqueléticas, van a tener un habitus marfanoide, carcinoma medular de tiroides y también feocromocitoma. Dentro del síndrome de von Hippel-Lindau vamos a tener que es por mutaciones en el gen von Hippel-Lindau y se va a caracterizar por que su presentación clínica de inicio van a ser los feocromocitomas y los paragangliomas. Y estos se van a acompañar de hemangioblastomas del sistema nervioso central y de la retina, tumores neuroendocrinos pancreáticos. Y por último, la neurofibromatosis tipo 1, que se caracteriza por mutaciones en el gen NF1, que se va a acompañar de neurofibromatosis, de manchas café con leche, de pecas axilares, efélides, de amartomas del iris, de anormalidades en los huesos, de gliomas, de microcefalia y de un déficit cognitivo. Sin embargo, en la neurofibromatosis tipo 1, pues vamos a tener que realmente los feocromocitomas no tienen tanta incidencia. Solamente va a ser del 1 al 3%, pero tenemos que tenerla presente. Entonces, bueno, esta es una tabla que nos va a resumir la conducta clínica que debemos de llevar a cabo con cada uno de nuestros hallazgos, que básicamente nos dice que dentro de el abordaje inicial, pues va a ser la toma de metanefrinas en sangre y la imagen de gabinete. Lo vamos a revisar más adelante con detalle. Otra de las características clínicas que tenemos que tomar en cuenta, pues es el feocromocitoma en el embarazo. Este afortunadamente pues no es tan común, va en un rango de 1 a 54,000, o sea, es muy bajito. Sin embargo, cuando permanece sin diagnóstico, tiene una mortalidad muy alta, de hasta el 40 al 50% de pacientes con feocromocitoma en el embarazo fallecen. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar? Pues cuando la paciente debute con hipertensión arterial antes de la semana 20 de gestación. Entonces se va a caracterizar por episodios de hipertensión paroxística, de cefalea, diaforesis, palpitaciones e hipotensión ortostática. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en embarazadas? Pues el diagnóstico en embarazadas va a tener que ser con resonancia magnética y con ultrasonido para evitar la radiación hacia el producto. Y en embarazadas el tratamiento va a ser exactamente el mismo que en pacientes no embarazadas, que es tratamiento quirúrgico, y se prefiere que el tratamiento quirúrgico sea en el segundo trimestre, es cuando es más seguro pues la intervención. Dentro del diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que al asemejarse a muchísimas entidades clínicas, pues tenemos que tener en cuenta inclusive desórdenes de ansiedad, paragangliomas, von Hippel-Lindau, hipertensión esencial, hipertiroidismo, insulinoma y muchas otras enfermedades que nos pueden dar un cuadro clínico similar o incluso igual al de feocromocitoma. Entonces, para el diagnóstico, pues dentro de la batería de estudios que tenemos que pedirle a nuestros pacientes como internistas, pues van a ser metanefrinas fraccionadas en plasma, que van a ser las preferidas a las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. Sin embargo, para el diagnóstico como tal de feocromocitoma se necesitan de dos cosas, de una evidencia bioquímica y de una evidencia por imagen. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que estas realmente están elevadas? ¿Perdón? Bueno, pues cuando tenga una elevación mayor a 4 veces del nivel normal, esto vamos a considerarlo como diagnóstico. Dentro de otros de los estudios de laboratorio menos frecuentes que podemos utilizar son los niveles plasmáticos de cromogranina A. La cromogranina A es una glucoproteína acídica que va a presentar o va a representar parte importante de los gránulos secretores de catecolaminas y pues esta realmente no nos va a servir tanto para el diagnóstico, sino nos va a servir más como para el monitoreo a largo plazo. Ahora,
¿Cuáles son las situaciones clínicas que nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos dentro de, el diagnóstico de feocromocitoma? Pues dentro de los falsos positivos vamos a tener que hay muchos medicamentos que nos pueden elevar las concentraciones de catecolaminas en sangre, como son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la levodopa, entre otras, y enfermedades agudas que también nos causan un estrés pues en el paciente, que pueden elevar los niveles de catecolaminas en sangre. Dentro de los falsos negativos vamos a tener que se encuentran los tumores menores a 1 centímetro y los tumores productores de dopamina, que dentro de los feocromocitomas no son tan comunes. De hecho, representan menos del 1% de los tumores que se encuentran, los que son únicamente productores de dopamina. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para tomar una buena muestra? Pues el paciente debe de estar en posición supina, al menos durante 15 a 20 minutos, debe de estar en ayuno y debe de evitar al menos de 8 a 12 horas antes comidas que pues igualmente aumenten los niveles de catecolaminas, como son el café, las bebidas cafeinadas o una actividad física atenuante. De igual manera, nos mencionan que debe de evitar el acetaminofén por incluso hasta 5 días antes de esta prueba. Y bueno, dentro de los estudios de gabinete, pues vamos a tener que, para que se encuentre un feocromocitoma en ultrasonido, pues va a tener que ser un feocromocitoma que ya sea clínicamente manifiesto. Entonces, por lo tanto, el ultrasonido no es un estudio de elección, a menos de que sean embarazadas. La modalidad de elección para el diagnóstico va a ser la tomografía axial computarizada, que nos va a tomar, que nos va, a mostrar tumores mayores de 1 centímetro con una sensibilidad del 87 al 100%. Ahora, ¿cuál va a ser la característica tomográfica que nos va a decir que es un feocromocitoma? Pues van a ser unas unidades Hounsfield de 30 a 40. Otro de los estudios de elección es la resonancia magnética, que pues no está tan al alcance, por lo tanto no se considera como el estudio de primera línea. En estas se describe que la imagen característica es una imagen en bombilla que se va a ver en T2, ahorita vamos a ver un ejemplo, y esta se va a usar principalmente para la planeación prequirúrgica en tumores grandes para determinar si hay invasión vascular o no. Y bueno, la resonancia, como ya les había mencionado, va a ser la de elección en niños y en embarazadas. Este es un ejemplo de una tomografía axial computarizada, pues de alguna paciente con feocromocitoma, en la que podemos ver aquí una masa heterogénea que si pudiéramos ver aquí nosotros las unidades Hounsfield, pues es de 30 a 40. Acá, por acá está el riñón y por acá está el páncreas. Este es un ejemplo de una resonancia magnética en T2 de una paciente con síntomas clínicos de feocromocitoma que debutaba con hipertensión arterial refractaria a tratamiento. Se le hizo una resonancia magnética y se vio esta imagen. En esta imagen se ve aquí un centro necrótico y una masa heterogénea al fondo. Y al estudio histopatológico pues se evidenció que era un feocromocitoma con un componente quístico. Este es otro de los ejemplos de una resonancia magnética. Esta es una imagen en T1, esta es una imagen en T2, ya con el contraste. Aquí la imagen en T1 vemos que no pinta como tal el feocromocitoma, y en la imagen en T2 es lo que se le conoce como la imagen en bombilla, que como podemos ver pues, se ilumina como si fuera un foco. Acá está el riñón y acá está el páncreas. Bueno, ahora vamos a ver la imagenología funcional o la radiología nuclear. ¿Cuándo vamos a considerar nosotros que debemos de indicar estos estudios? Pues realmente no es en todos los pacientes, es en pacientes que tengan tumores extraadrenales, que tengan actividad metastásica, que sean múltiples o que sean secretores de epinefrina, que sean mayores a 5 centímetros o en hiposquirúrgico. Ahora, ¿cuál va a ser el estudio de elección de imagenología funcional? Va a ser la gammagrafía con MIBG.
El MIBG es la técnica más común y la que está más al alcance, y va a ser como tal un análogo de norepinefrina que va a localizar a los nervios adrenérgicos presinápticos y al tejido simpático medular. Entonces lo que va a pasar es que este radiotrazador pues se va a pegar a las células que estén secretando catecolaminas, y de esta manera nos va a ayudar a encontrar metástasis o enfermedad residual en su caso. Otra de las imágenes que podemos utilizar es el PET. El PET es el estudio de elección en enfermedad metastásica, y bueno, pues aquí podemos ver cómo se vería un PET de enfermedad metastásica de feocromocitoma. Ahora, vamos a ver ya por último el tratamiento. El tratamiento de elección para feocromocitoma y el único tratamiento curativo pues es el quirúrgico. Como todas las cirugías, pues hay de dos, el tratamiento laparoscópico y el tratamiento abierto. Esa ya pues es elección del expertise del cirujano y del tamaño del tumor. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que para el tratamiento quirúrgico se debe de preparar al paciente. Entonces, pues el tratamiento prequirúrgico debe de iniciar de 10 a 14 días antes del evento quirúrgico. ¿Y cuál van a ser las metas del tratamiento preoperatorio? Pues va a ser evitar las complicaciones dentro de la cirugía como tal. ¿Por qué? Pues porque al ser un tumor secretor de catecolaminas nos puede precipitar crisis hipertensivas que se van a dar o que se ha identificado que aparecen en 3 momentos. El primer momento en el que aparecen es en la intubación endotraqueal, en el segundo momento en el que aparecen es en la creación del neumoperitoneo, y en el tercer momento en el que aparecen es como tal en la movilización o en la manipulación del tumor. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular. Se debe de iniciar un tratamiento antihipertensivo y, como ya les había mencionado, pues la meta es evitar la inestabilidad hemodinámica dentro de pues la cirugía. Ahora vamos a ver que el fármaco de elección para feocromocitoma, que de hecho yo no pude encontrar en México, me parece que no existe, es la fenoxibenzamina. Ahora, ¿cómo va a actuar la fenoxibenzamina? Pues va a ser un bloqueo irreversible y no competitivo de los receptores alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. Creo que alguien dijo algo en el chat. Bueno, ¿cómo se va a usar este medicamento? Pues se va a incrementar la dosis diariamente y se debe de titular hasta la normalización de la presión o hasta que exista una hipotensión ortostática. Para esto vamos a necesitar monitorear al paciente muy de cerca y vamos a tener que tomar la presión en supino y de pie. Este tratamiento se debe de iniciar de 7 a 14 días previos al procedimiento. ¿Cuáles van a ser las ventajas de la fenoxibenzamina? Pues que van a reducir la vasoconstricción, van a reducir la incidencia de crisis hipertensivas intraoperatorias y van a contribuir a un mejor resultado en el posoperatorio. La dosis inicial de este medicamento es de 10 miligramos 2 veces al día y, como ya les dije, se va titulando hasta alcanzar la hipotensión ortostática o metas de presión arterial en control. Como nosotros no tenemos la fenoxibenzamina, pues nosotros podemos usar prazosina, terazosina o doxazosina. Me parece que en el IMSS solamente tenemos prazosina. Es una de las alternativas más utilizadas a la fenoxibenzamina. Sin embargo, esta va a tener una menor vida media, pero al tener una menor vida media va a reducir el riesgo de hipotensión en el postquirúrgico. Además, otra de las ventajas que va a tener la prazosina es que va a abolir la taquicardia refleja, y este es un antagonista selectivo de receptores alfa 1. Otro de los medicamentos que podemos utilizar previos a la cirugía es el nicardipino o el diltiazem, que son calcioantagonistas. Estos se prefieren en pacientes normotensos o con hipertensión leve. Dentro de las ventajas vamos a tener que no nos van a causar hipotensión ortostática ni taquicardia, además de que van a ser cardioprotectores y nefroprotectores.
Otra de las ventajas que tienen los calcioantagonistas es que van a prevenir el vasoespasmo coronario por las catecolaminas y la miocarditis que puede ocasionar la estimulación continua con catecolaminas. Otro de los medicamentos que podemos utilizar son los antagonistas beta adrenérgicos, como el atenolol o el metoprolol. ¿Por qué los podemos utilizar? Pues porque estos van a disminuir la taquicardia inducida con catecolaminas. Sin embargo, no debemos de utilizar un bloqueo beta sin un bloqueo alfa adecuado, ni utilizarse como un único medicamento. ¿Esto por qué? Porque nos puede desencadenar crisis hipertensivas catastróficas si utilizamos un beta bloqueo sin un alfa bloqueo que lo antagonice. Dentro de estos vamos a tener que, lo vamos a titular hasta una meta de frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Y por último, el último medicamento que podemos utilizar es la alfa-metilpetirosina. Esta va a disminuir la biosíntesis de catecolaminas a través de una inhibición de la enzima tirosina hidroxilasa. Me parece que esta tampoco existe aquí en México y dentro de las ventajas que va a tener va a ser una disminución de la fluctuación hemodinámica durante la manipulación del feocromocitoma y esta se debe de administrar al menos 2 a 3 días antes del evento quirúrgico. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes después del evento quirúrgico? Pues vamos a tener que, al ser un estado en el que se está continuamente expuesto a la estimulación por catecolaminas, pues al nosotros retirar este tumor, lo que va, o como va a responder el cuerpo debido a que la estimulación con catecolaminas se termina y además tenemos pues, los medicamentos que nosotros habíamos estado usando, vamos a tener que el efecto común más frecuente en el postoperatorio es la hipotensión, que es lo que decíamos con Jesús. Ahora, muchos de los artículos mencionan que se recomienda bolos de líquidos antes del evento quirúrgico para evitar los eventos de hipotensión. Otros de los artículos mencionan que en realidad no es tan útil dar bolos de líquidos, pero pues tenemos que tener en cuenta que la hipotensión es pues la complicación posquirúrgica más frecuente. Ahora, paradójicamente también nos pueden dar crisis hipertensivas. ¿Cuándo nos pueden dar crisis hipertensivas? Cuando la manipulación tumoral sea tan grande que antes de que lo retiremos cause una liberación masiva de catecolaminas y nos cause crisis hipertensivas. Otro de las complicaciones más frecuentes va a ser la hiperglucemia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les había mencionado, que pues es por la liberación de catecolaminas, que recordemos que nos causan una resistencia a la insulina. Y también otra de las complicaciones más frecuentes puede ser incluso la hipoglucemia, ya que al quitar pues nosotros el estímulo continuo con las catecolaminas, pues nos causa una hipoglucemia refleja. Entonces, estos son las complicaciones posoperativas más comunes que nosotros tenemos que tener en cuenta para pues, saber cómo responder a ellas. Y por último, vamos a ver el seguimiento de los pacientes con feocromocitoma. Realmente todos los artículos mencionaban un periodo de seguimiento distinto, pero pues el que más se asemejaba es que el seguimiento tiene que ser de por vida, sobre todo en pacientes con feocromocitoma, y se debe de hacer una medición en orina y en plasma de catecolaminas al mes de la cirugía, a los 6 meses, y posteriormente de eso de manera anual. Y los estudios de gabinete, como ya les había mencionado, el PET o la gammagrafía se debe de hacer cada año o cada 2 años en búsqueda de metástasis para, sobre todo las enfermedades que tengan un componente hereditario. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo solo quería hacer el comentario de que en la pregunta yo dije que era hipertensión porque la pregunta decía perioperatoria, la complicación perioperatoria, y esa es la hipertensión, y posoperatoria es la hipotensión. Ah, ya, Jesús.
Ya veo. ¿Alguien más? Yo nada más una pregunta. Sí. Bueno, yo había leído que la terapia más recomendada preoperatoria para el manejo médico era el doble bloqueo, el bloqueo alfa y beta, Ajá. pero realmente depende más de la sintomatología del paciente, ¿no? O sea, si no tiene taquicardia, quizás no sea tan recomendable utilizar el bloqueo beta. Solamente con el bloqueo alfa bastaría o sí tendría que utilizar ambos. Según lo que yo había leído, la doctora Lagunas o la doctora Barqueño ya me corregirán, es que no puedes hacer un bloqueo de receptores alfa o beta solos porque al no existir como una contrarregulación puedes causar más efectos adversos en tu paciente. Entonces es por eso que no se recomienda un bloqueo beta solo ni un bloqueo alfa solo. Bueno, en ese punto, si tienes algo de razón, Carlita. Siempre recuerden que la parte más importante, primero, tener en cuenta que si a un paciente lo llevamos a un procedimiento quirúrgico y no está bien preparado, hasta un 40% de esos pacientes va a tener va a presentar una complicación o puede tener un riesgo de que vaya, complicaciones de 35 a 40% pueden suscitarse en una preparación que no sea adecuada de un paciente que se le vaya a someter a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, sí, primero debemos de empezar con lo que es el alfa bloqueo de 7 a 14 días. Entonces, con los medicamentos que ya nos mencionó Carlita, esto es muy importante. Ahora, lo del beta bloqueo, siempre, hasta que no esté alfa bloqueado el paciente, se le puede dar lo que es el beta bloqueo. Y así efectivamente depende de las condiciones clínicas y también esto se hace para prevenir la presencia de arritmias. Entonces, sí, dentro de la valoración preoperatoria, dentro de la preparación preoperatoria de estos pacientes, sí, en algunos llegan a requerir lo que es el beta bloqueo, pero de lo que sí indudablemente se tiene que es alfa bloquear a ese paciente, ¿no? Ese punto, recuerden que también podemos dar los calcio antagonistas de hidroquímicos y otra parte de la preparación de estos pacientes es una valoración preoperatoria, obviamente, es una de las patologías endocrinológicas y que ustedes tienen que adiestrarse también en saber cómo se tienen que preparar estos pacientes. Sí, lo que mencionaba Carlita también, de que te dicen que de 12 horas previas, por ejemplo, al evento quirúrgico, 24 a 12 horas previas, debas de mantener una hidratación adecuada en estos pacientes, o por ejemplo, si en el posoperatorio presentan la hipotensión, que es una de las complicaciones más frecuentes, pues puedes utilizar lo que es la norepinefrina, o en el caso que decía Jesús, de los que se te pueden hipertensar en el transoperatorio, pues ahí cuál sería el medicamento de elección. Yo Es leí que el intravenoso. nitroprusiato. Exactamente, ese es el medicamento de elección. Entonces, son puntos claves que ustedes deben de tener, de saber manejar adecuadamente, porque eso ya lo van a ver, obviamente, cuando tengan que hacer las valoraciones preoperatorias de estos pacientes, pero sí es importante que lo dejen muy puntualizado. ¿Qué tienen que hacer con esos pacientes en el preoperatorio? O sea, estos pacientes los tienen ustedes que alfa bloquear. Aquí ustedes son los que les tienen que dar las dosis de los medicamentos y establecerle cuándo van a estar en metas, bueno, obviamente junto con los endocrinos, pero realmente medicina interna es quien da todo este tratamiento integral en cuanto a la evaluación preoperatoria. Van a ustedes establecer si este paciente requiere un beta bloqueo o no, dependiendo, como bien decía Per, de las condiciones que ustedes encuentren en su electrocardiograma. Si es un paciente que les está haciendo arritmias, ustedes ven en el electro que tiene arritmia, pues obviamente tienen que dejarle un beta bloqueo, que es lo que tiene que hacer el anestesiólogo cuando esté en el transoperatorio, que esté vigilando la mente la TA, que esté vigilando la frecuencia cardíaca, si está presentando arritmia, ¿no? Que
bueno, pues para eso ustedes lo prepararon con lo que es con el beta bloqueo y qué es lo que tiene que hacer el anestesiólogo en caso de que le presente una crisis hipertensiva. También lo mencionó Carlita, es importante saber cuáles medicamentos le pueden llevar a una crisis hipertensiva. Entonces, estos revisen que no les quedaron claras porque sí los tienen que establecer, que deban de tener cuidado, obviamente, en no ministrarlos en estos pacientes porque los va a llevar a presentar esta crisis. Y pues en el posoperatorio la vigilancia sobre todo de la hipertensión. Este es un tema también importante porque lo vamos a ver también ya después en lo que es la hipertensión secundaria. O sea, son pacientes que tienen hipertensión secundaria, una hipertensión resistente y que les tenemos que buscar cuál es la etiología. Entonces, si ustedes se fijan, si lo que era la triada que presentan estos pacientes, le agregamos lo de la hipertensión, la sensibilidad pues se incrementa a ser mayor del 90%. Entonces, por eso es muy importante. Creo que cuando pensamos en que puedan tener un feocromocitoma no es un diagnóstico tan difícil porque los pacientes sí llegan a presentarse con estas manifestaciones, con esas manifestaciones clínicas, ¿no? Que nos hagan sospechar en que pueda tener un feocromocitoma o que tenga un paraganglioma. Y recuerden también que pues el diagnóstico es bioquímico, es de imagen. Podemos hacer también lo que es el funcional, como el ocroscan, si lo hacen en tercer nivel. Y bueno, si ya quieren hacer algo mucho más específico, que eso va a ser complicado a lo mejor hacerlos en medio institucional, pues es el estudio genético para ver si está dentro de otras, también patologías endocrinológicas, ¿no? Entonces, no sé si, creo que ya dije demasiado, pero no sé si con eso respondí la pregunta. A ver, Sí, doctora. sí Gracias. va a depender del paciente, ¿no? De cómo ustedes lo encuentren en su electrocardiograma también. Gracias. Ujú. Bueno, de hecho, este tema como tal no es un tema ni del R1 ni del R2, que es lo que generalmente les preguntan en los exámenes, pero por alguna extraña razón siempre viene en el POEM. Y por eso y yo decidimos incluirlo en el temario, aunque no venga en el temario oficial, porque siempre se los preguntan. Entonces, además de que pues es importante que desde ahorita lo vayamos viendo, pues sí tener en cuenta que este tema sí hay que repasarlo porque siempre les preguntan. Lo que clásicamente les preguntan y así como puntos claves del tema, pues es el diagnóstico, ¿no? Las metanefrinas siempre se las preguntan, siempre se las ponen. Tratamiento. Ajá, el tratamiento de elección, que como bien dijo Carlita, es el quirúrgico, pero también les preguntan del tratamiento médico, entonces también ese hay que repasarlo, el alfa y beta bloqueo. La localización más frecuente también es clásica pregunta de examen. Igual como lo observan en las tomografías o en la resonancia, que Carlita puso imágenes y lo explicó con mucho detalle. Y pues básicamente esos son como los puntos claves que más les preguntan, pero sí, siempre se los preguntan. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y pues te fuiste rápido, Carlita, porque ya casi acabamos y son antes de las 10. Para que descansen, Y doctora. también en eso que decías del tratamiento médico, a pesar de que no tengamos en México, sí, la respuesta sí es fenoxibenzamina, ¿eh? Entonces, para cuando les aparezcan ahí, aunque no lo tengamos, ponerla de la elección dentro del tratamiento. Sí, sí se las ponen tal cual. Mm. Y pues ya no sé si quieres que algo más, Vicky. No, Mari, yo creo que en general estuvo muy completo el tema y estuvo pues bien desarrollado y estaba bonita la presentación, los colorcitos. Está Sí, padre. doctora, la repetí 3 veces. En serio, Sí, Sí. por la computadora. colores pastel, está bonito. Anda por ahí, está Mari. Kevin no puede hablar porque Kevin está posoperado, pero ¿Qué le pasó? le quitaron los terceros molares. Ay, Kevin, duele mucho, a mí ya me lo hicieron. Que se recupere pronto. Pero no sé si Sí, Sol quiere agregar algo. Susi está de guardia. Dice que es un es hámster. un hámster. No, pues sí, que se cuide mucho porque sí luego hay complicaciones que todo lo que le dijo el Maxi lo haga.
Ujú. Porque yo sí me compliqué y sí duele bastante. Ajá, no sé qué puso Raúl. Doctora, creí que iba a decirte los testes. ¡Ah! Raúl, claro que no, o sea, ver eso. ¿De qué habla Raúl? Bueno, No, yo pensé que se había fracturado algo el apéndice y no, no, no. ah, Esos ya sé. molares. Esta Marisol perdió sus audífonos y no tiene micro. Ok, Mari, no hay lío. Bueno, oye, Vicky, nada más les iba a comentar que ya invité a mi mejor amigo Emato a las clases de Mato y los días que Excelente. sí se va a conectar con nosotros a su opinión de subespecialista, ¿no? Perfecto. Sí, y nos dices también qué temas va a estar para, Sí, pues yo le ojalá que puedan ser los más. voy a mandar los enlaces y ya me dijo que si está así disponible, pues él se mete. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Mi tema me lo va a coordinar la doctora Susana, nada más que no sabía cómo me voy a comunicar con ella. ¿Es a través de ustedes, doctora? Y Con pues, Susi, pedidos, Susi. Te pasamos su contacto para que chateen hablen por teléfono. Ah, ok, para mandarle los artículos que tengo y saber si están bien. sí, Ajá. a Ok, quien le tocó que un R2, Ahorita te lo paso. Te paso el número de Susi. a quien le gracias. tocó que un R2 le coordine su tema, nos tiene que mandar mensajito para que le pasemos su contacto y les escriban directamente a ellos y se pongan de acuerdo. ¿De acuerdo? Todos, porque igual, o sea, el temario pasado yo se lo